En este vídeo vamos a hablar de los cuadriláteros, de su clasificación y del cálculo de sus áreas. Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados. Hay infinitos polígonos de 4 lados distintos, pero se clasifican en 3 categorías: paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen lados paralelos 2 a 2, como el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. El cuadrado tiene 4 lados y 4 ángulos iguales y rectos. El rectángulo tiene 4 ángulos rectos, pero los lados iguales 2 a 2. El rombo tiene 4 lados iguales y ángulos iguales 2 a 2, pero nunca rectos. Y el romboide tiene lados iguales 2 a 2 y ángulos iguales 2 a 2, pero no pueden ser rectos. Otra categoría de cuadriláteros son los trapecios. Los trapecios tienen 2 lados paralelos y los otros 2 no. Hay de 3 tipos: rectángulo, isósceles y escaleno. El rectángulo, como su nombre indica, tiene un ángulo recto. El isósceles tiene 2 lados iguales y el escaleno no tiene ni un ángulo recto ni ningún lado igual. La última categoría de los cuadriláteros son los trapezoides, aquellos que no tienen ningún lado paralelo. Vamos a ver cómo se calculan las áreas de los cuadriláteros. Las áreas de los cuadriláteros se deducen todas de la del rectángulo. Veamos pues cómo se calcula su área. El área de un rectángulo se calcula multiplicando su base, el lado sobre el que se apoya el rectángulo, por el otro lado que llamamos altura. Así, si un rectángulo tiene base 7 y altura 5, su área será 7 por 5, o sea, 35 centímetros cuadrados. ¿Cómo calculamos el área de un cuadrado? Pues de una forma muy fácil, si tenemos en cuenta que un cuadrado es un rectángulo en el que la base y la altura son iguales. Llamamos a esta base y esa altura iguales L de lado. Entonces el área de un cuadrado será lado por lado. Si lado mide 8 centímetros, el área será 8 por 8, 64 centímetros cuadrados. ¿Cómo se calcula el área de un rombo? Bueno, vamos a verlo. El área de un rombo se calcula no utilizando las dimensiones de su lado, sino de sus diagonales. Si llamamos D a la diagonal mayor, es decir, la más grande, y D minúscula a la diagonal más pequeña, entonces el área es diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. ¿Cómo deducimos esto? Las diagonales dividen al rombo en 4 triángulos. Si pegamos el triángulo inferior derecho en la parte superior izquierda y el triángulo inferior izquierdo en la parte superior derecha, obtenemos un rectángulo de base diagonal menor y altura diagonal mayor. Si las multiplicamos, base por altura, obtenemos la fórmula del área del rombo: diagonal menor por diagonal mayor partido por 2. En este ejemplo, la diagonal mayor vale 8 y la diagonal menor vale 6 y por lo tanto el área son 24 centímetros cuadrados. ¿Cómo es el área de un romboide? Llamamos H a su altura y B a su base y dibujamos la altura. Al trazar la altura obtenemos un rectángulo pintado en rojo. Si cortamos ese rectángulo y lo pegamos del otro lado de la figura, obtenemos un cuadrado de base B y altura H. Por lo tanto, el área del romboide es base por altura. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Para calcular el área de un trapecio dibujamos otro igual, le damos la vuelta y lo pegamos, como la figura puntuada. Obtenemos un romboide que tiene como área base por altura. ¿Pero cuál es la base de este romboide? Es la base mayor del trapecio más la base menor. Por lo tanto, el área del romboide sería base mayor más base menor por altura. Como lo que queremos calcular es la mitad del romboide, que sería el trapecio, el área sería base mayor más base menor por altura partido por 2. Por último, el área de un trapezoide. No existe ninguna fórmula para calcularlo. Tendríamos que dividirlo en figuras conocidas. Por ejemplo, aquí, en este romboide de la figura, dividiríamos en un trapecio ABFD y en un triángulo BC y F. Calcularíamos el área de los dos y sumaríamos. Y con esto terminamos las áreas de todos los cuadriláteros. Espero que os haya servido.